Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos. Esta es la hora de la verdad. Son las 6 de la mañana de este viernes 19 de noviembre del 2021. Bienvenidos a este espacio dirigido por el doctor Fernando Londoño Hoyos. Aquí estamos listos con nuestro equipo periodístico para llevarles a ustedes las entrevistas, el análisis, los comentarios de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Hoy nuestra agenda informativa empezará con Andrés Sánchez, director económico y administrativo de la Cámara Colombiana del Petróleo y Gas y Energía, Campetrol, con quien vamos a hablar de la exploración petrolera en Colombia. Solo 21 pozos exploratorios de petróleo se han perforado este año. La producción de petróleo en Colombia para la segunda semana de noviembre de 2021 fue de 742,6 mil barriles al día promedio, lo que demostró pues una clara baja de 2,40% frente al mismo periodo del año 2020, según información del ministerio que reporta el Ministerio de las Minas y Energía. En el periodo entre 9 y el 12 de noviembre, el promedio de producción de petróleo presentó un incremento del 1% respecto a la semana anterior, pero por su parte el promedio preliminar mensual en el 11º mes del año se ubicó en 740,3 mil barriles al día en promedio. Según el informe preliminar del Ministerio de Minas y Energía, la producción de gas comercializado en Colombia presentó un comportamiento estable respecto a la semana anterior, ubicándose en 1,05 millones de pies cúbicos también por día en la segunda semana de noviembre de este año. Vamos a analizar con él la situación energética en momentos en que el precio del petróleo ha tenido un buen comportamiento, aunque ya se ve con tendencia a la baja por los anuncios, sobre todo de los Estados Unidos, de liberar algo de sus reservas. Muy bien, y luego tendremos comunicación con José Jaime Uzcategui, representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático en Bogotá, quien anuncia su posible renuncia al Partido Centro Democrático. En el Centro Democrático se está ya revisando las hojas de vida de los posibles aspirantes a la Cámara de Representantes por Bogotá, y por ahora lo que se ha dicho es que al parecer el concejal Andrés Forero, amigo de esta casa, a quien tantas veces hemos llamado, daría el salto del Consejo de Bogotá al Congreso de la República, llegando a la Cámara de Representantes. Además, sería quien encabeza la lista. En segundo lugar, se dice, estaría Enrique Cabrales, y luego vendría Catalina Serrano, esposa de Andrés Felipe Arias. Y pues esta situación, que aún no ha sido confirmada, cuando menos la de Catalina Serrano, pues ha molestado de alguna manera al representante José Jaime Uzcategui, quien anunció que está dispuesto a renunciar a la colectividad si el orden de la lista se mantiene de esta manera como lo hemos dicho. En este momento se está armando la lista en la Cámara de Representantes por Bogotá del Centro Democrático. Hay muchos nombres, se están desconociendo a quienes ya tenemos liderazgo desde la Cámara en Bogotá. Es lo que ha dicho José Jaime Uzcategui, quien ha representado definitivamente de manera muy valerosa y admirable a las fuerzas militares y armadas en el país. Estamos hablando a las fuerzas militares y de policía. Es el representante de la familia militar. Asunto que, recuerden ustedes, nacía cuando la senadora Tania Vega de Plazas era senadora de la República. Ella era la senadora de la familia militar y policial. Luego esas banderas las ha asumido la senadora y precandidata María Fernanda Cabal, pero en la Cámara de Representantes también ha habido una representación muy importante, y claro, es la del hijo del general Uzcategui, José Jaime Uzcategui, quien hoy representa a Bogotá en la Cámara, y lo ha hecho de una gran manera, sobre todo hablando y llevando la voz de los que no tienen voz en el caso de nuestras fuerzas militares, que no son beligerantes y no tienen voz ni voto pues en temas políticos. Luego nos vamos a conectar con Carlos Felipe Mejía, senador de la República, para hablar de las últimas noticias sobre el aeropuerto del Café. De hecho, la Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por 57.223 millones de pesos a título de culpa grave y de forma solidaria contra los constructores de los terraplenes 8 y 10 del aeropuerto Aerocafé.
los interventores y supervisores de las obras de este proyecto que se adelanta en Palestina, en el departamento de Caldas. De acuerdo con información de la Contraloría, el motivo de la imputación es el detrimento patrimonial que se origina en la inversión realizada en la construcción de estos terraplenes con recursos públicos del orden nacional del convenio interadministrativo suscrito entre la Aerocivil y la Asociación Aeropuerto del Café. Luego tendremos conversación con Diana Diago, concejal de Bogotá por el Partido Centro Democrático, con quien vamos a hablar de lo último sobre el plan de ordenamiento territorial. Ya se anuncian demandas en contra del plan de ordenamiento territorial de la alcaldesa Claudia López. ¿En qué consisten y qué va a pasar con ello? Se lo vamos a preguntar a la concejal. Vendrán los indicadores económicos. Tendremos viernes de agenda cultural, hoy en Historia en la voz del doctor Fernando Londoño Hoyos, los deportes con la Tata Castro, la música con el maestro Jenner Bedoya. Por ahora, los dejamos con los titulares de las noticias más importantes de Colombia y el mundo, en la voz de Cindy La Rota. Participe en el sorteo de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN, llegan los titulares de las noticias más importantes del momento. Y muchísima atención porque hoy se configura el segundo día sin IVA en Colombia. Así es, Demar, al igual que en el primer día sin IVA, se podrá comprar productos exentos de este impuesto en las categorías de vestuario, moda, accesorios, equipos tecnológicos y de comunicación, electrodomésticos, equipos deportivos, útiles escolares e insumos agrícolas. En la pasada jornada, 9.8 billones fue el valor total reportado de facturas electrónicas hasta las 12 de la noche del 28 de octubre. Y hay que recordar que el gobierno nacional aclaró que no será obligatorio presentar el carnet de vacunación para entrar a los comercios o adquirir algún tipo de producto, pero sí se deben mantener las medidas de bioseguridad como el distanciamiento social, el control de aforos y también es obligatorio el uso del tapabocas. Llega al Congreso de la República un proyecto de ley que volvería obligatoria la vacunación contra el COVID-19. Un proyecto que fue presentado además por el representante de la Cámara por el Centro Democrático, el Departamento del Tolima, Ricardo Ferro, quien también fue autor de la Ley de Vacunas para Todos. El representante Ferro asegura que es necesario evitar nuevos picos de la pandemia en el país que terminen en el confinamiento de toda la población. La vacunación obligatoria cobijará a colombianos y extranjeros residentes en el país mayores de 16 años. Y esta iniciativa ha generado opiniones encontradas entre los colombianos, pues algunos aseguran que vacunarse es un deber ciudadano y otros que la vacunación obligatoria es un atentado contra la libertad individual. Interesante debate en el que coincidimos en que, claro, las libertades individuales se perderían. Carlos Matos se encuentra recluido en una cárcel en Bogotá. A pesar de que los abogados del empresario colombiano pidieron que fuera evaluado por un psiquiatra tras sufrir un supuesto ataque de ansiedad, el juzgado 27 de control de garantías dejó en firme su captura. Matos se encuentra recluido en la cárcel de La Picota en Bogotá y guardará aislamiento preventivo. Y muchísima atención porque ahora se conoce de una nueva modalidad de atraco, de robo en Bogotá. Consiste en arrojar ácido en la cara de las personas justo en el momento en que están siendo atracadas. El Instituto de Medicina Legal de Mar ya ha reportado 6 casos de hurto con esta modalidad, de los cuales 3 de las víctimas son hombres, así que atentos. Y como por variar, mucha atención, cierre total de la vía La Línea por los próximos 4 días. La vía estará cerrada en el corredor Calarcá-Cajamarca desde este viernes 19 de noviembre hasta las 8 de la noche del lunes 22 de noviembre. El Invías se explicó que el cierre temporal de la vía se debe al cambio de señalización vertical y horizontal, la instalación de las defensas metálicas, el empalme entre la calzada nueva y la vía existente, así como la instalación e integración de los equipos electromecánicos. En noticias de la pandemia, sube el número de fallecidos por COVID-19 en Colombia.
El Ministerio de Salud reportó ayer un total de 2.121 nuevos casos de COVID-19, mientras que los fallecidos fueron 51. Durante la jornada de este jueves se procesaron 47.296 pruebas entre PCR y antígenos, casi 3.000 más que el miércoles. En este momento se registran 13.260 casos activos en el país. Muchísima atención porque desde hoy se va a poder aplicar la dosis de refuerzo de COVID-19 para los mayores de 50 años. Así lo informó ayer el presidente de la República, Iván Duque. La aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 para este grupo etario se realizará en todo el territorio nacional. Y aseguró que esta medida no solo garantiza la protección de la vida, sino que también contribuye en la reactivación segura de la economía. En noticias internacionales, el cuarto pico de la pandemia obliga a Europa Central a volver a confinamientos y cierres. Con la incidencia de casos de COVID-19 marcando récords y la mortalidad subiendo, varios países de Europa Central están aprobando duras restricciones. Tanto han subido los casos que Austria, por ejemplo, ya se debate entre la inmunización obligatoria o volver a confinar a toda la población. Y mucha atención porque eso tiene mucho que ver con lo que nos pueda pasar a nosotros en Colombia, por eso ya se habla de leyes que obliguen la vacunación si queremos salir de la pandemia. Ayer concluyó la campaña presidencial en Chile y ya se prepara los comicios de este fin de semana. Con mítines políticos concluyó este jueves en Chile la campaña para las elecciones presidenciales del próximo 21 de noviembre, las más cruciales e inciertas en la historia reciente de ese país. Los candidatos que lideran la intención de voto son el líder de la derecha y candidato por el Partido Republicano de Chile, José Antonio Kast, pero también el izquierdista Gabriel Boric. Y en otros hechos internacionales, protestas en Sudán dejan por lo menos 100 personas heridas. La policía sudanesa informó que al menos una persona murió y otras 129, entre ellas 89 miembros del cuerpo de seguridad, sufrieron heridas en las protestas de ayer. Mientras tanto, un sindicato de médicos aseguró que el saldo de las protestas es de 15 fallecidos y no de solamente uno, en el que han catalogado como el día más sangriento desde el golpe de estado del 25 de octubre en ese país. Más de 40 personas fallecieron tras ataque de hombres armados en Nigeria. Según informó la agencia de noticias española EFE, hombres armados mataron esta semana al menos 43 personas en nuevos ataques en el estado de Sokoto, al noroeste de Nigeria, de acuerdo a información dada por las autoridades locales. Los titulares deportivos con la Tata Castro. Un colombiano lidera el torneo de golf del PGA Tour. Juan Sebastián Muñoz ocupa el primer lugar del RSM Classic que se está llevando a cabo en Sea Island, estado de Georgia, Estados Unidos, tras firmar la mejor ronda de su carrera en este tour con 60 golpes, 10 por debajo del par de la cancha, igualando así el récord del campo. Hoy se juega la segunda ronda de 4 en total. Se acerca el final del torneo de maestros de tenis en Turín. El ATP Finals en su edición 2021 está llegando a instancias definitivas. El certamen, que reúne a los mejores 8 tenistas de la temporada, da inicio mañana a las semifinales. El número 1 del mundo, Novak Djokovic, se enfrentará al alemán Alexander Zverev y el ruso Daniil Medvedev, 2 del mundo, conocerá hoy su rival entre el noruego Casper Ruud y el ruso Andrei Rublev. Confirmada inversión para atletas con mira a los Olímpicos del 2024. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, confirmó la inversión tan solo para 2022 de 17.000 millones de pesos con el fin de acompañar a los atletas y paratletas en su preparación y participación en competencias del calendario mundial y del ciclo olímpico con miras a su clasificación para las justas en Francia. El presidente Duque reiteró que este es el gobierno del deporte porque cumplió con el viejo anhelo de décadas de tener un ministerio del deporte con vocación de futuro, de permanencia y que todos los días fortalezca la política pública para el deporte.
Recuerden ustedes que los invitamos a descargar la aplicación Tuning, ahí escriben La Hora de la Verdad y tienen audio de alta calidad. Y también pueden sintonizarnos cómodamente a través de Facebook Live o a través de YouTube o en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Nos enlazamos con ustedes a través de las ondas hercianas de Radio Red de RCN. Nos pueden sintonizar en su radio en los 710 AM en Medellín, en los 1200 AM en Cali o 970 AM en Bogotá de Radio Red de RCN. Y también en Sincelejo a través de Radio Sabana de Sincelejo por los 1370 AM. Estamos en las plataformas de podcast, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast también para que usted pueda conseguir nuestros contenidos, las entrevistas, las secciones, los comentarios, los deportes, la música, la cultura, ahí, en los podcasts. Y nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta @hora de la verdad, o también nos pueden seguir en Instagram en @la hora de la verdad oficial y en Facebook, en donde siempre estamos pendientes de sus opiniones y sus comentarios. En Colombia ya tenemos las 6 de la mañana, 18 minutos, que no se le haga tarde. Aquí empieza La Hora de la Verdad. Siempre se puede cambiar, transformando tu día a día. Entregar buena energía es el efecto positivo del Popular. Hoy se puede, siempre se puede, con Banco Popular. Banco Popular. Hoy se puede. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Dice. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Que lo diga Salomé. Y hoy es viernes, en La Hora de la Verdad lo entendemos perfectamente, por eso traemos al Joe Arroyo, una de las voces más prodigiosas y una de las mentes más brillantes de la música en Colombia, de la gran salsa. Este es Joe Arroyo interpretando de su autoría Rebelión. Joe Arroyo, llamado su nombre de pila, Álvaro José Arroyo González, nacido en Cartagena de Indias el 1 de noviembre del 55, quien falleció el 26 de julio del 2011. Conocido como Joe Arroyo, cantante, compositor colombiano de música salsa y tropical, quien fundó y logró sacar al aire el Joe Son, un son propio que formó a lo largo de su carrera musical. Ganó múltiples discos de oro a lo largo de su carrera, entre ellos 18 congos de oro y 4 supercongos ganados en el Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla. Ya estaba fuera de concurso, tantas veces lo había ganado que se inventaron el Super Congo para poder ponerlo en la competencia. En noviembre del 2011, Joe Arroyo ganó su primer Grammy Latino como mejor cantante y compositor. Con esta bellísima música, saludamos en la mañana a esta hora. Montserrat Fernández. Muy buenos días, queridos amigos de la mesa, queridos oyentes. Hoy les traigo noticias de Estados Unidos y de Europa. Para empezar, nos vamos a Alemania, donde el COVID sigue causando estragos y ya han decidido que la vacuna será obligatoria para algunos profesionales en Alemania, como es el personal médico o las personas que están en contacto con otras personas vulnerables. El resto de la población también estará obligado indirectamente,
ya que sufrirá restricciones si no se vacunan, es decir, no podrán ir ni a cafés, ni a restaurantes, estadios o eventos. Y en la República Checa solo permitirán acceder a bares, restaurantes y reuniones a los que están vacunados. En Austria la situación es tan grave que impondrán un cierre generalizado desde el próximo lunes. En Eslovaquia el gobierno impondrá a los empleados que no estén vacunados que tengan que acogerse a las vacaciones sin sueldo, las llamadas vacaciones sin sueldo, o si lo permite la empresa, a trabajar desde su casa. Bueno, pues son muchos los que critican estas medidas de algunos gobiernos, como los de Austria o Alemania, como estas medidas que están tomando, pero lo cierto es que en las 2 semanas en las que se llevan aplicando las restricciones a no vacunados, el número de primeras dosis ha crecido un 3,4%, duplicando el ritmo de las 2 semanas anteriores. Veremos si estas medidas consiguen atajar lo que ya llaman la cuarta ola, la que azota a toda Europa, pero especialmente a Europa Central. Y en Estados Unidos, su presidente Joe Biden sorprendió con una declaración en la reunión bilateral con el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Afirmó que está considerando un boicot diplomático de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Esta es una declaración que llega pocos días después de la famosa cumbre virtual. Recuerdan que hablamos de esa cumbre brevemente entre Biden y el presidente chino Xi Jinping. Bueno, pues los Juegos que serán en febrero entre el 4 y el 20 y curiosamente muchos republicanos y algunos demócratas, como la mismísima presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, coinciden en la necesidad de hacer ese boicot. La razón, o una de las muchas razones, diría yo, o de las razones más evidentes en este momento, pues es el genocidio contra musulmanes uigures que se ven a sí mismos pues como una etnia y cultura más cercana a las naciones de Asia Central que a China y que viven fundamentalmente en Xinjiang, que oficialmente se denomina región autónoma uigur, una región autónoma de China como lo es el Tíbet en el sur. Obviamente el gobierno chino se niega a hablar de genocidio, asegura que lo que tiene son centros de reeducación, como ellos lo llaman, ¿no? Lugares donde, según ellos, abordan el extremismo a través de transformación del pensamiento, eso dicen. De cualquier forma, yo creo que esta declaración del presidente estadounidense abre un nuevo capítulo en una pelea de titanes que muchos pensábamos que estaba cerrada con el presidente Joe Biden, pero parece que no es así. Muchísimas gracias, Montserrat. Y vamos a otros hechos que también son noticia con Jair Peña. Jair, buenos días. Muy buenos días, Demar, a la mesa de trabajo y a toda la audiencia. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público reveló que la deuda del Gobierno Nacional Central superó los 695 billones en octubre, lo que representa un 63,5% del Producto Interno Bruto del país. De esos 695,56 billones, para ser exactos, el 61,4% corresponde a la deuda interna del gobierno y el 38,6% a su deuda externa. Pero esas cifras no nos dicen mucho si no las ponemos en perspectiva. Y es que si las comparamos con octubre del año 2020, las obligaciones públicas aumentaron durante los últimos 12 meses en 76,2 billones de pesos, un aumento del 12,3% anual en un gobierno que usa la retórica de la austeridad y que en la práctica despilfarra. Y es que cada día la administración de Iván Duque contrae más deudas con los organismos multilaterales de crédito. Por ejemplo, la deuda con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento alcanzó los 47,7 billones. La deuda con el Banco Interamericano de Desarrollo llegó a 34,7 billones y la deuda con el Banco de Desarrollo de América Latina totalizó
totalizó 8,2 billones. Lo cierto es que en Casa de Nariño no parecen preocupados por reducir el gasto público ni tampoco el tamaño del Estado. Por el contrario, continúan empeñados en aumentar el número de subsidios, incrementar la nómina pública con la excusa de la reactivación económica e incluso han llegado a extremos como la suspensión de la ley de garantías por un año en vísperas de las elecciones del año 2022. De esta manera, dejan el tema del ahorro a los próximos 2 o 3 gobiernos, pues el Ministerio de Hacienda calcula que la deuda bruta alcanza este año un 66,8%, que en 2024 alcance el 69% del PIB y solamente hasta el año 2032 se reduzca la deuda del gobierno central a un 62,8%. No queremos pan para hoy y hambre para mañana, decía en campaña el presidente Duque. Hoy parece que opina y practica lo contrario. Muchísimas gracias, Jair, y vamos con más noticias. Nicolás Gómez. Apreciado Demar, muy buenos días y un saludo a todos a nuestros oyentes de la Hora de la Verdad. La noticia del día fueron las duras declaraciones del precandidato por el Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga contra el exfiscal Eduardo Montealegre. El exministro de Hacienda afirmó que el entonces fiscal utilizó el poder público para chantajear y orquestar la famosa persecución por el montaje del supuesto hacker Sepúlveda. Además, el precandidato le contó a la opinión pública que sostuvo en su momento una reunión con Montealegre donde al parecer le había hecho un ofrecimiento para congelar estas investigaciones a cambio de que el expresidente Uribe congelara sus denuncias sobre la entrada de $12 millones a la campaña de Santos 2010. A esta reunión, Óscar Iván aseguró que el abogado Jaime Granados y el rector de la Universidad Sergio Arboleda, el doctor Rodrigo Noguera, lo acompañaron a este encuentro que se realizó en la oficina del exmagistrado Rodrigo Escobar Gil, en donde supuestamente el exfiscal le hizo el ofrecimiento. Demar, cabe resaltar que Zuluaga dice que el expresidente Juan Manuel Santos estaba enterado de dicho ofrecimiento, que tenía como objetivo favorecer la campaña e impedir, obviamente, que el uribismo conquistara el poder. Además, agregó que cuando tuvieron este dudoso encuentro propuesto por el jefe del ente acusador, había o se encontraba un carro oficial afuera del edificio interceptando las comunicaciones con el fin de grabarlo y poder perjudicarlo a futuro. Este carro oficial, al parecer, lo identificó el abogado Granados, que sabemos tiene una amplia experiencia en el ámbito penal. Finalmente, terminó afirmando el precandidato uribista que el señor Montealegre fungía casi como el jefe de campaña de Santos y que en conversaciones de pasillos el mismo fiscal afirmaba que Santos le debía la reelección a él, a lo cual Zuluaga manifestó, y abro comillas, no tengo la menor duda que fue así. Demar, graves señalamientos por parte del precandidato que esperemos sean investigados y la justicia le dé claridad al país. Parece ser que Santos y el señor Montealegre tienen mucho por qué responder. Muchísimas gracias, don Nicolás. Y vamos con los deportes. Tata, muy buenos días. Muy buenos días a todos. La noticia deportiva de hoy tiene que ver con un tema que para muchos puede ser ajeno, pero para otros escalofriante. Me refiero a este tema hoy porque ayer el Comité Olímpico Internacional inició en Qatar conversaciones con los talibanes en busca de lograr la evacuación de centenares de deportistas afganas y jóvenes. La comunidad olímpica trata desde mediados de agosto de evacuar de Afganistán a centenares de miembros del sector deportivo y de proteger a los que se quedaron en ese país. La delegación afgana, liderada por Mohamed Mutmaen, el nuevo director general de Educación Física y Deportes, se comprometió firmemente a seguir y respetar la Carta Olímpica, según el Comité Olímpico Internacional. Qatar acogió este primer encuentro en Doha tras haberse implicado en la evacuación de deportistas, entrenadores y funcionarios afganos desde que los talibanes asumieron el poder en ese país en agosto. También la FIFA reveló el pasado 15 de octubre que cerca de 100 miembros de la familia
familia del fútbol, incluyendo a jugadoras, fueron trasladados de Kabul a Doha en un vuelo de Qatar Airways con el apoyo del anfitrión del próximo Mundial de Fútbol de 2022. Por su parte, el Comité Olímpico Internacional a finales de octubre dio refugio a más de 300 miembros de la comunidad olímpica afgana con la ayuda del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y los visados humanitarios obtenidos por varios comités olímpicos nacionales ante sus gobiernos. Sin embargo, quedan más de 700 personas en peligro en ese país, principalmente mujeres y jóvenes que hacen deporte, así como defensores del deporte femenino, precisó el Comité Olímpico Internacional. Amigos oyentes, en ese país ni el deporte lleva a la reflexión. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Muchísimas gracias, Tata. Y avanzamos en nuestro programa La Hora de la Verdad. En breve estaremos con Andrés Sánchez, director económico administrativo de la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía, para hablar precisamente de la exploración petrolera en nuestro país, en momentos en que el petróleo ha tenido un buen comportamiento, cuando menos en su precio, y se prevé inclusive que pueda llegar a empezar a bajar por cuenta de la liberación de las reservas en los Estados Unidos. Pero bueno, ya hablaremos con el doctor Andrés Sánchez. Ya regresamos.